¿Qué tal, queridos estudiantes? Vamos a revisar en esta presentación el proceso unificado de desarrollo. Esta es una metodología que es parte de la Rational Unified Processing. Esta metodología, Proceso Unificado de Desarrollo o PUD, está dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y es iterativo incremental. Estos tres elementos debemos revisarlo a lo largo de la presentación. En la historia del RUP existen dos partes fundamentales. La una es cómo fue su origen. Y si ustedes observan, el origen se remonta a partir del modelo espiral. ¿Quién creó este modelo? Barry Boehm. ¿Quién contribuyó en esta investigación? Ken Hart. Luego, en 1995, Rational Software compra una compañía sueca llamada Objectory AB, que fue fundada por Ivan Jacobson. Él es un personaje famoso por haber incorporado los casos de uso a los métodos de desarrollo orientados a objetos. Posteriormente, el Rational Unified Process realmente es una convergencia de dos empresas. La una que es el Rational Approach y el Objectory. Estas dos forman lo que se llama el Rational Objectory Process. Y así nace la primera versión de RUP que fue puesta en el mercado en 1998. Obviamente el arquitecto en jefe es Philip Crouch. Actualmente RUP o Rational Unified Process le pertenece a la empresa IBM. A partir del año 2003, IBM compró la Rational Software Corporation y puso a disposición del público un framework a través del cual se puede hacer el desarrollo del software utilizando la metodología Rational Unified Process. Supongo que el semestre anterior ustedes ya utilizaron algo de esto. ¿Pero qué es el proceso unificado de desarrollo PUD? En realidad es una metodología tradicional que está implícita en algunas implementaciones conocidas por nosotros. Una de ellas es OUP o Open Unified Process y el otro es Rational Unified Process o RUP. La más conocida es RUP. Para que sea una metodología del proceso unificado de desarrollo, tiene que cumplir con varias características. Y una de ellas es que debe proporcionar guías. Las guías para saber qué hacer y cómo hacer y guías para cómo debe la gente interactuar y qué nomás debe cumplir. Debe dirigir las tareas de cada desarrollador por separado y del equipo como un todo, especificar qué artefactos nomás se deben desarrollar y ofrecer criterios para control, es decir, para saber si los casos de uso, por ejemplo, como un artefacto está bien desarrollado o no, o un diagrama de clases, o un diagrama de secuencia, o de colaboración, o de actividades. Es decir, deben haber criterios de control de cada uno de estos artefactos. En este proceso integrado, RUP ustedes saben que está basado en componentes, usa UML y se sostienen tres ideas básicas. La una es que es dirigida por casos de uso, está basado en la arquitectura y sigue un desarrollo iterativo e incremental. El proceso toma en cuenta ciclos, fases, flujos de trabajo, gestión de riesgo, control de calidad y el control de la configuración. Entre las principales características que ya he mencionado son estas tres. Está dirigido por casos de uso, está centrado en la arquitectura, es decir, se define la arquitectura no solo para la interfaz, sino también para la estructura del sistema, y es iterativo e incremental. Como características adicionales de RUP están que unifica los mejores elementos de las metodologías conocidas previamente, está preparado para desarrollar grandes y complejos proyectos
Es orientado a objetos y utiliza el UML como lenguaje de representación visual. Entre las metas que se buscan dentro de o para esta metodología están adaptar el proceso a las necesidades de la organización, es decir, poner atención a los intereses de la organización, no inventar subprocesos o no crear procesos que nosotros creemos que son necesarios para la organización, sino más bien comprender el modelo del negocio de la organización. Mantener un equilibrio entre las distintas prioridades. Hay que identificar qué le da mayor valor a la organización o a la empresa. Y eso que la empresa es lo que más necesita, es lo que por allí hay que comenzar el desarrollo. Permitir colaborar entre equipos. Difícilmente los equipos van a poder trabajar en forma independiente. Es necesario que los equipos mantengan una comunicación interpersonal entre equipos y de colaboración, ¿no? Demostrar valor iterativamente. Cada iteración debe entregar una, una versión que sea necesaria y útil y que dé valor a la organización. Es decir, que la organización vea que lo que le están entregando sea lo que necesita, no lo que yo creo que debe ser más fácil hacer o lo que debe ser, lo que yo me imagino que es lo más importante para la organización. No, yo tengo que responder a una organización, lo que ellos realmente necesitan como o que le ofrece valor a su trabajo, a sus intereses. Elevar el valor de la abstracción que se realiza al diseñar el software implica que se debe abstraer las necesidades fundamentales de la organización y abstraer realmente los datos necesarios y abstraer los requerimientos de esa organización como tal y enfocarse continuamente en la calidad. Es algo que es habitual no solo en las metodologías pesadas o tradicionales, sino también en las metodologías ágiles. Entre los principales elementos que no hay que dejar de lado de reconocer están los trabajadores, que básicamente son los diferentes roles que tienen que desempeñar cada uno de los miembros del equipo que son parte del equipo de desarrollo del proyecto. Las actividades es definir cómo lo van a hacer. Cada trabajador va a manipular un artefacto o los artefactos son manipulados por varios trabajadores. ¿Cómo va a ser este proceso? Pero deben estar claros en cómo se desarrolla, qué hacer y cómo hacer. Los artefactos, el qué hacer, obviamente son productos tangibles del proyecto y son producidos y modificados y usados en cada una de las actividades. Es decir, pueden ser modelos, pueden ser código fuente, pueden ser ejecutables, pueden ser componentes, todos son artefactos, los productos que se van desarrollando en cada una de las etapas. Y el flujo de actividades es cuando se tiene que hacer. Hay que realizar las líneas del flujo de actividad, desde que se crea la historia de usuario hasta cuando se prueba esa historia de usuario. Va a haber un flujo de actividades que se debe realizar, es decir, son las actividades realizadas por los trabajadores y que producen un valor observable en los artefactos. Las características del proceso unificado de desarrollo es que es un desarrollo iterativo, va a haber una administración de requisitos, obviamente todo está basado en componentes, en una arquitectura. Hay que hacer control de cambios para verificar qué es lo que se ha ido cambiando y los equipos no trabajen en forma independiente, sino todos conozcan los cambios que se producen.
hacer un modelo visual del software, la verificación de la calidad del software e implementar las mejores prácticas de ingeniería de software de forma que se adapte a cualquier proyecto. ¿Qué significa dirigido por casos de uso? Un caso de uso es qué necesitan sus usuarios, qué es lo que desean hacer. El usuario básicamente no solamente es una persona, sino son todos aquellos que interactúan con el sistema. Pueden ser usuarios como pueden ser sistemas. No hay que olvidar que no se necesitan los nombres de los usuarios, sino básicamente su actividad. Qué sé yo, un cliente, un productor, un estudiante, un profesor, etc. El caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un fragmento muy importante. O sea, por caso de uso se entiende que va a haber allí una funcionalidad. Representa un requisito funcional. Recuerden que existen los requisitos funcionales y no funcionales. Luego vamos a hablar de los no funcionales. En este momento un caso de uso es un requisito funcional. ¿Qué es lo que debe hacer el sistema para ese usuario? Si ese usuario necesita hacer un depósito, el caso de uso debe ser depositar. El modelo de casos de uso es un conjunto de casos de uso. Y los casos de uso guían el diseño y la implementación y la prueba, es decir, el proceso de desarrollo. Dirigido por casos de uso es porque tenemos que partir de los casos de uso. Es decir, significa que el proceso de desarrollo sigue un hilo conductor, pero que tiene un punto de inicio. El punto de inicio es en la identificación de los casos de uso, los cuales al final nos llevarán a la generación de los casos de prueba por cada caso de uso. Los casos de uso deberían desarrollarse a la vez que la arquitectura. Pero en primera instancia partimos de los casos de uso y vamos organizando cada una de las arquitecturas que se deben desarrollar. ¿Qué significa proceso unificado centrado en la arquitectura? La arquitectura, ¿qué es lo que describe? Describen las diferentes vistas del sistema. Las arquitecturas incluyen aspectos estáticos y aspectos dinámicos, más significativos y se reflejan obviamente en los casos de uso. En cada vista va a haber obviamente un conjunto de casos de uso que permiten reflejar la vista del sistema. La arquitectura está influenciada por la plataforma en la que funcionará el software, los bloques de construcción reutilizables como marcos de trabajo, interfaz. Sí, las consideraciones de implantación, los sistemas heredados y los requisitos no funcionales, como rendimiento, fiabilidad, etc. Y obviamente tiene que dentro de cada componente que yo vaya a desarrollar, debe haber una interacción entre los casos de uso claves y la arquitectura y debe evolucionar en paralelo hasta que la arquitectura sea estable. ¿Qué vistas existen? Una vista lógica, una vista de despliegue, una vista de procesos y una vista de implementación. ¿Y qué significa interactivo e incremental? Para proyectos de meses o de años, divídelas en mini proyectos. Cada mini proyecto es un incremento. O sea, es una parte del sistema, pero que funciona. O sea, si no funciona, si no es útil para el sistema, ese incremento no tiene sentido. Por ejemplo, si vemos la gráfica de la derecha, el not like this, si yo tengo como primer incremento hacer solamente la rueda por sí sola no es un vehículo. O las dos ruedas con el elemento que las integra tampoco es un vehículo. Entonces, no es útil en ese momento para el usuario. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo quiero hacer el vehículo y primero hago, por ejemplo, algo en lo que se pueda movilizar el usuario y a empezar a trabajar, que es, por ejemplo, esa patineta? Ya algo puede hacer. O, por ejemplo, la patineta con una agarradera, o luego una bicicleta, luego la moto y luego
el vehículo. En todos los casos el usuario va a poder movilizarse, pero en el caso anterior sobre una rueda el usuario no puede movilizarse. Sí, tiene que estar completo el vehículo. Por eso es que un incremento es una parte del sistema, pero que es útil para el usuario. Estas iteraciones, en cambio, las iteraciones son, a mi vista, son un conjunto, es un periodo de tiempo en el cual se desarrolla o se define unas actividades a realizar. Como tenemos aquí, las iteraciones hacen referencia a pasos en el flujo de trabajo. Deben estar controladas y ejecutarse de forma planificada. La iteración trata de un grupo de casos de uso, es decir, qué es lo que vamos a hacer en una iteración, qué nomás vamos a cumplir en un periodo de tiempo. La iteración trata de riesgos más importantes. Siempre hay que segmentar los riesgos que deben ser afrontados por la metodología y es necesario identificar los riesgos. Sin identificar el riesgo, no sé, en este espacio de ingeniería de software, ¿cómo se puede abordar algo si yo no conozco qué riesgos existen? Continúan con el trabajo subsiguiente, análisis, diseño, implementación y pruebas. El incremento no necesariamente es aditivo, es decir, que agrega, especialmente en las primeras fases. Tiene que ser algo que sea concluido, como les he dicho. En cada iteración, que es un periodo de tiempo en el que asignamos un conjunto de casos de uso, que están asociados obviamente a una definición de riesgos y que incluyen el análisis, el diseño, la implementación y la prueba, ¿sí? Los desarrolladores identifican y especifican los casos de uso relevantes, crean un diseño, utilizan una arquitectura, implementan el diseño mediante componentes y verifican que los componentes satisfacen los casos de uso. Si la iteración cumple sus objetivos, el desarrollo continúa. Si es que no cumple, obviamente tiene que revisarse y probar con un nuevo enfoque. Se desarrollan las iteraciones que permiten lograr el objetivo del proyecto. Incrementos son un incremento del producto. Entonces, ¿qué es un incremento? Hay que diferenciar entre qué es incremento y qué es iterativo. Iterativo es que tenemos espacios de tiempo en el que cumplimos ciertas actividades y consideramos un grupo de casos de uso, consideramos la arquitectura, el análisis, el diseño, la construcción. En cambio, el incremento es una porción del sistema que se desarrolla, pero que debe ser, o del producto que se desarrolla, pero que debe ser útil para el sistema. Solamente aumentar una línea de código no necesariamente es un incremento útil para el sistema. En la vida del proceso unificado, los ciclos concluyen obviamente con una versión. Y cada ciclo consta de 4 partes, que es el inicio, la elaboración, la construcción y la transición. Una vez que se cumplen todos esos 4 ciclos, vamos a generar una versión del producto. Esta versión del producto puede estar formada por varias iteraciones. O sea, yo puedo en el inicio generar una iteración y volver a comprobar la iteración del análisis o la identificación de los casos de uso que se desarrollan. Igual en la construcción, igual en la transición del producto. El conjunto de todo ese grupo que nosotros podemos desarrollar es una versión. La versión tiene que estar concluida, tiene que ser funcional para el sistema. Podrían también definirse una sola iteración en el que se incluya inicio, elaboración, construcción y transición. Y dentro de esa iteración o ese periodo de tiempo se puede planificar las mini iteraciones. Pero este producto, ¿qué es? Esto que espera el usuario, esto que el usuario quiere recibir. Cada ciclo produce una nueva versión, como les hemos dicho. Y en el ciclo están las 4 etapas: la inserción, la elaboración, el desarrollo y la puesta en marcha. Esta versión es un producto que está preparado para su entrega. O sea, una versión es algo que es funcional y consta de un cuerpo de código incluido en componentes que pueden compilarse y ejecutarse. Es decir, es algo que ya tiene que estar funcionando.
Pero este producto terminado debe ajustarse a las necesidades del usuario y de los interesados. El producto terminado, o sea, la versión, cuando el producto se termina, los requisitos, los casos de uso, las especificaciones no funcionales y los casos de usuarios tienen que estar listos para entregar a los interesados. Incluye un modelo de arquitectura y el modelo visual, los artefactos, los modelos de usuario. ¿Y quiénes son los interesados? Son aquellos que en grupo, en conjunto, analizan, diseñan, especifican, implementan, prueban y utilizan el sistema. Es decir, es todo el equipo, incluyendo a los clientes, incluyendo a los usuarios de que van a ser del sistema. Y todo el resto del equipo que son los analistas, son los diseñadores, los programadores, los ingenieros de prueba y los directores. Es decir, como lo que quiero que ustedes se fijen es que en esta metodología prácticamente hablamos de gente especializada en diseñar, gente especializada en analizar, gente especializada en programar, de los ingenieros de prueba y de los directores. Es decir, todo ese grupo de interesados en conjunto hacen la especificación, el análisis, el diseño, las pruebas del sistema, la generación y las pruebas. Lo interesante de todo esto es que hay que tomar en cuenta que los interesados tienen que ir actualizando el producto. ¿Por qué? Porque los requisitos son cambiantes. No solo son cambiantes porque pueden cambiar las reglas, pueden cambiar las normas, sino también porque la empresa puede ir hacia adelante y puede cambiar sus estructuras. Es decir, que puede cambiar el entorno. Es decir, los sistemas pueden mejorar. Y también las leyes, es decir, de hoy a mañana pueden cambiar las leyes y vamos a tener que actualizar ese sistema. Por tanto, todo ese conjunto de artefactos que tendría el producto tiene que actualizarse. Para llevar a cabo la siguiente iteración, como se observa en el gráfico de la derecha, existen algunos modelos que deben incluirse o que son necesarios en cada una de las iteraciones, considerando que todas ellas están interrelacionadas y tienen dependencia entre ellos. Observen cómo a partir de los casos de uso se generan cada uno de los modelos. El primero es el modelo de casos de uso en el que se deben representar la mayoría de casos de uso con los usuarios que van a usar esos casos de uso. El modelo de análisis tiene dos propósitos. La una que es refinar los casos de uso con más detalle y establecer la asignación inicial de funcionalidad. En el caso del modelo de análisis, es necesario que nosotros vayamos identificando cada uno de los módulos que tendría el sistema y explotar cada uno de los casos de uso de tal manera que obtengamos los detalles de cómo se van a realizar, cuál va a ser la funcionalidad y cómo se va a hacer cada uno de los casos de uso de alto nivel que se encuentran en el modelo inicial. El modelo de análisis es muy importante para poder observar ya una primera arquitectura del programa. El modelo del diseño, en cambio, como ustedes ven bajo el modelo de análisis, este modelo del diseño define la estructura estática del sistema en la forma de subsistemas y clases e interfaces, obviamente, y los casos de uso reflejados como colaboraciones entre los subsistemas, clases e interfaces. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho una descripción más detallada de los casos de uso en los modelos y que ya nos dan una idea de los diferentes subsistemas que va a tener nuestro sistema, ya tendríamos luego el modelo de diseño en donde ya se observan los detalles de cada uno de los casos de uso, inclusive cómo se van a resolver cada uno de esos casos.
por ejemplo, mediante el diagrama de actividades, cómo se van a relacionar entre cada uno de estos casos, ¿sí? Como un diagrama de secuencia. Y adicionalmente, como se observa, uno de los objetivos es ver las colaboraciones que existen entre estos diagramas. Adicionalmente tendríamos el modelo de despliegue, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El modelo de despliegue define todos esos nodos que van a intervenir o una visión de cuál sería la arquitectura externa de nuestro sistema. Es decir, cómo nosotros preveemos llegar hacia el usuario final, a través de qué, a través de qué componentes, a través de qué servicios, a través de qué ordenadores, etc. Luego tendríamos, como ustedes ven, también todo a partir de los casos de uso, el modelo de implementación. El modelo de implementación básicamente nos dirá cuántos componentes nosotros vamos a tener en el código fuente y la correspondencia entre las clases con los componentes, es decir, qué clases van a estar incluidas en cada uno de los componentes con los que vamos a construir el sistema. Y el modelo de prueba, obviamente, de hecho, se va a derivar de cada uno de los casos de uso, porque cada caso de uso debe generar un modelo de prueba correspondiente para probarlo. Aparte de todo esto, es importante observar la arquitectura del sistema, ¿no? Es decir, cómo va a ser desarrollado. Hay que definir la arquitectura que requiere el sistema. Para poder partir y hacer, obviamente, los modelos de casos de uso, es necesario tener claro el modelo del negocio, del contexto del negocio y de la organización. ¿Cómo eso se lo puede hacer mediante el diagrama de procesos? Entender el contexto del negocio. Todos estos modelos están interrelacionados, ¿sí? Y obviamente es una traza la que se sigue. Por ejemplo, si se parte de un modelo de casos de uso, hasta su realización que tenemos del modelo de diseño, ¿sí? Y hasta un caso de prueba que está representado por el modelo de pruebas. Pero ¿cuáles son estas fases en el modelo RUP? Cada fase primero representa un ciclo de desarrollo en la vida de un producto de software. ¿Cuáles son estas fases? Inserción, elaboración, construcción y obviamente la entrega del producto. En la fase de concepción o inicio, que es nuestra fase inicial, permítanme por favor, es esta fase de inserción. Fíjense que la mayor parte del trabajo se encuentra en la parte del modelamiento del negocio y obviamente la definición de los requerimientos. ¿Qué es lo que se debe hacer en esta fase de inserción? ¿Qué es lo que nosotros esperamos llegar a obtener? Aquí en esta línea punteada tenemos un hito. Deberíamos nosotros obtener la visión del negocio, es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a entregar? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos no son más que los pasos intermedios para poder nosotros entregar en un determinado tiempo todo ese producto definido en la visión. Y luego el alcance del proyecto. Es súper importante definir de dónde hasta dónde se va a construir. Es muy riesgoso dejar abierta un análisis, no definir qué mismo es lo que se va a realizar. El alcance es muy importante. Adicionalmente, hay que definir la lista de casos de uso, la lista de factores de riesgo del proyecto, muy importante para poder determinar si es posible o no es posible ejecutar el producto que esperamos entregar. Sí, un pequeño esbozo de arquitectura que podría hacerse incluso a mano para tener una idea de los modelos que va a tener el sistema, de la estructura que va a tener nuestro sistema, cómo se lo va a desarrollar, etc. Y si es posible definir un primer alcance del costo que tendría este proyecto. Sí, el principal esfuerzo que nosotros debemos establecer es el modelado del negocio y el análisis de requerimientos. ¿Sí? Entonces, para hacer el análisis, el modelo del negocio, ya hemos dicho que hay que hacer un análisis de procesos para entender el negocio. Y obviamente el definir los requerimientos mediante los casos de uso, identificar la mayor parte de casos de uso y de usuarios y qué es lo que el usuario necesita hacer en ese sistema.
Se puede decir que es una de las fases que no necesariamente termina en una versión ejecutable. O sea, aquí en esta fase, en esta primera fase que sería la inserción, lo que entregamos es un proceso para poder comenzar con el trabajo de ejecución del sistema. En la fase de elaboración, como ustedes pueden ver, baja un poquito la cantidad de la definición de los casos de uso y el modelo de requerimientos, y va a haber muchísimo trabajo en lo que es diseño. Lo que hay que hacer es completar esos casos de uso y hay que definir la arquitectura con la que vamos a trabajar. Ya hicimos un primer alcance de la arquitectura, es decir, qué componentes tenemos, con qué módulos vamos a trabajar, cuál es el modelo lógico, cuál es el modelo físico con el que nosotros vamos a trabajar, cuál es el modelo de despliegue que nosotros vamos a utilizar. Entonces, la arquitectura se expresa en forma de vistas de todos los modelos. La vista arquitectónica del modelo de casos de uso, que hay que completarlo para saber qué casos de uso nomás tenemos, cómo los hemos reunido, es decir, cuáles son los posibles componentes o módulos que vamos a desarrollar, ¿sí? ¿Cuál es el modelo de análisis? ¿Cuál es el modelo de diseño? ¿Cuál es el modelo de implementación? Ya vimos que el modelo de análisis era definir los diferentes componentes o conjuntos de casos de uso que van a estar interrelacionados y que van a estar unidos para poder identificar un módulo del sistema. El modelo de diseño, ya vamos a ver en el diseño qué nomás incluye, qué nomás debemos realizar. En el modelo de diseño están el diseño obviamente de la parte estática, la parte dinámica y los diferentes modelos que nosotros debemos realizar en el proyecto. El modelo de implementación y los componentes y el modelo de despliegue. El modelo de despliegue que ya hemos dicho tiene que ver con identificar a grosso modo cómo va a estar la estructura de nuestro sistema, dónde necesitamos implementar seguridad. Sí, estos componentes, dónde nomás debemos ubicar componentes. A pesar de que se desarrolla a profundidad una parte del sistema, las decisiones sobre la arquitectura se hacen sobre la base de la comprensión de un sistema completo y los requerimientos. Ya les había dicho que deben ser los funcionales y los no funcionales. Entonces, el asunto es que se debe identificar si son estables los casos de uso que se han encontrado, si es que deben ser modificados, si es que hay que unir más de dos casos de uso en uno solo, si es que hay duplicaciones, si es que falta. Entonces, hay que hacer una valoración de que los casos de uso que nosotros tenemos sean casos de uso efectivos para el sistema. En la etapa de construcción, básicamente está compuesta obviamente por las iteraciones necesarias en las que se vayan incorporando los casos de uso de acuerdo a los factores de riesgo. Es decir, hay que abordarlos, ver si estamos en capacidad de abordar esos riesgos y resolver para poder ir generando el producto, pero el producto que le sea útil para el sistema, para el usuario. Este enfoque permite, por ejemplo, contar con una forma temprana conversiones del sistema, que satisfacen los principales casos de uso. Los cambios en los requerimientos no se incorporan hasta el inicio de la próxima iteración. Es decir, lo ideal es que si es que hay cambios muy fuertes en los requerimientos del sistema, estos cambios pueden ser ingresados como nuevos casos de uso en la próxima iteración. Pero si no, lo que se hace es obviamente hacer las pruebas. Previo a entregar, el grupo tiene que hacer las pruebas de los casos de uso y corregirlos. Y si es que se encontraron cambios muy fuertes o sugerencias por parte del usuario, no hay que regresar a la iteración, hay que ponerlos como nuevos casos de uso a resolver en la próxima iteración. Y la fase de transición, en cambio, no es más que una versión beta del sistema y culmina con el sistema en fase de producción. Básicamente, los hitos más importantes dentro de la parte de inicio es la visión, ¿no? Y obviamente ya dijimos en la lista de casos de uso,
Bueno, la visión tiene que ampliarse con los objetivos y obviamente tiene que ampliarse con el alcance. Si el equipo no sabe exactamente hasta dónde debería cubrir, creo que se pone en un grave riesgo. Y obviamente aquí sale un conjunto de casos de uso y una primera escritura, aunque sea en forma manual, de lo que sería la arquitectura. En realidad, en donde elaboramos la arquitectura es en la elaboración. Por ejemplo, si yo hago un caso de uso y sigo todo su flujo, hay que hacer todo su flujo. Por ejemplo, digamos que yo quiero preparar qué es lo que va a hacer en ese caso de uso, un diagrama de actividades. Entonces, poco a poco yo iré organizando qué casos de uso se relacionan y generamos los modelos de casos de uso de acuerdo a los módulos que vamos a desarrollar y se van generando las arquitecturas, las 4 arquitecturas que debemos desarrollar. Y tenemos una construcción, una funcionalidad operativa y obviamente la transición, que es la generación del release del sistema. Entre los flujos de trabajo que ya nosotros hemos realizado, están en este lado, ¿no? Hay 2 tipos de flujos de trabajo, como ustedes pueden ver, ya los conocen. Tienen el flujo de ingeniería, que tiene que ver con el modelo del negocio, el de los requerimientos, el análisis del diseño, la implementación y el deployment. Y otro que es el flujo de apoyo, es de todo lo que tiene que ver con el management, el, la gestión de la configuración, la gestión del proyecto y el medio ambiente del mismo proyecto. El modelo del negocio, como se sabe, no es más que describir los procesos del negocio, conociendo quiénes participan, cuáles son esas actividades. Se puede hacer también diagramas de procesos, ¿no? Para poder identificar el modelo del negocio. Es que si no se entiende el negocio, difícilmente se podría resolver un problema, ¿no? Entonces, por lo menos necesitamos identificar ese modelo del negocio de lo que vamos a realizar. ¿Qué es un requerimiento? ¿Qué es lo que el sistema debe hacer? Para lo cual se identifican las funcionalidades requeridas y las restricciones que se imponen. ¿Sí? Entonces, realmente levantar requerimientos es uno de los trabajos más importantes dentro de la ingeniería de software. Identificar cuáles mismos son los requerimientos que se tienen, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el sistema? ¿Y cómo lo debe hacer? Pues sí, porque es posible que no necesariamente de la forma que se hace en este momento, de forma manual, no necesariamente implica que así mismo se debe implementar. Entonces, hay que hacer un levantamiento de requerimientos y verlo sin inventar absolutamente nada. No es necesario inventar algo, sino identificar el requerimiento adecuadamente. El análisis y el diseño describe cómo el sistema será realizado a partir de la funcionalidad prevista y las restricciones impuestas. ¿Sí? Por lo que se indica con precisión lo que se debe programar. Como ustedes saben, existen una cantidad de artefactos que tienen que desarrollarse para el análisis y el diseño. Por ejemplo, cojo un caso de uso, cuáles son sus actividades, o sea, cuál es el diagrama de secuencia, qué nomás colabora con esto, etc. Y para la implementación, obviamente, se definen cómo se organizan estas clases. Estamos aquí, cómo organizar esas clases, qué nodos se utilizarán, la ubicación de ellos, en qué componentes los vamos a ubicar, la estructura de las capas que vamos a utilizar en las arquitecturas del sistema. El testeo obviamente tiene que hacer por casos de uso y desde el inicio hay que identificar desde la misma etapa de acá de requerimientos cuáles son las características a probar en cada uno de los casos de uso. Y la instalación y el despliegue despliega el release del producto y realiza actividades como empaque, instalación, asistencia a usuarios, etc. para entregar el software a los usuarios finales. En la parte de flujos de trabajo está la implementación de la administración del proyecto, está la administración de la configuración y obviamente el entorno mismo del desarrollo del proyecto. La administración del proyecto involucra las actividades que se busca producir un producto que satisfaga las necesidades de los clientes. ¿Sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con la organización de la gente, todo lo que tiene que ver con la organización de los tiempos, planificaciones, etc.
Administración de configuración y cambios. En cambio, describe cómo controlar esos elementos producidos por todos los integrantes. Es decir, cómo yo voy a hacer que todos dispongan del producto, que todos tengan acceso a ese producto. ¿Cómo la gente va a ir actualizando esos productos? ¿Dónde vamos a centralizar los productos? ¿Sí? En cuanto a utilización, actualización concurrente, elementos, control de versiones, etc. ¿Cómo se va a versionar el producto? ¿Cómo vamos a poner a disposición el producto al usuario? Etcétera. Obviamente, actualmente existen cantidad de software que nos permite hacer esto. Y el ambiente o el environment son las actividades que describen los procesos y las herramientas que soportará el equipo de trabajo. Así como el procedimientos para implementar, o sea, le podemos dar manuales o podemos capacitar a la gente, cómo vamos a ir capacitando a los programadores juniors para que se vayan integrando en el equipo. O sea, hay una cantidad de elementos que tienen que integrarse en la administración mismo de trabajo del proyecto, sobre el proyecto. ¿Cuáles son los artefactos del RUP? Básicamente el documento de la visión, el diagrama de casos de uso, la especificación de requisitos y el diagrama de requisitos. En cuanto al inicio, ¿no? O sea, porque vamos a ver varios artefactos, ustedes saben que no es lo único, ¿no? En un inicio o en la parte de inicio que nomás sacamos. Tiene que salir la visión, el diagrama de casos de uso, la especificación de requerimientos y el diagrama de requisitos. Pero ¿qué pasa en la elaboración? Es el documento que básicamente genera la arquitectura. Recuerden cuando pusimos la diapositiva con los hitos. Se genera la arquitectura, ¿no? Entonces, ¿qué vistas nuevas tenemos que generar? La vista lógica, que nomás incluye diagrama de clases y diagrama de objetos. La de implementación, que nomás incluye diagrama de secuencia, de estados y de colaboración. La conceptual, que nomás incluye modelo del dominio. Y la física, que nomás incluye un mapa de comportamiento de nivel de hardware, diseño de desarrollo de casos de uso, pruebas de casos de uso, desarrollos que demuestran que la arquitectura desarrollada responde adecuadamente a los requerimientos funcionales y no funcionales. En la parte de construcción, obviamente, hay que especificar los requisitos faltantes. Recuerden que si yo genero una versión y hubo algo que faltó por hacer, les había dicho que no hay que regresar atrás, no hay que ir a la interacción previa, sino ir a la siguiente interacción y definir los casos de uso nuevos que hay que desarrollar. El diseño y desarrollo de casos de uso y o flujos de acuerdo a la planeación, las pruebas de casos de uso desarrollados y pruebas de regresión según sea el caso. Y la transición son las pruebas finales de aceptación con el usuario, las pruebas en producción y la estabilización. Es decir, ¿qué es lo que el usuario espera, no? Es decir, si el usuario dice, yo para aceptar esto, esperaría que se compruebe, que el sistema pruebe esto, que registre esto, que ingrese este tipo de datos, que si es que hay algún error me marque con este color los datos, que si es que cuando ingresó crea una clave, por ejemplo, verifique, haga invocaciones a otros sistemas, emita mensajes, emita un mensaje al correo si es que en el correo acepta. Es decir, son condiciones que podrían irse dando a medida que el usuario va identificando cómo va a esperar el producto, qué es lo que espera él para que el producto sea aceptado. Las diferencias de ERUP con las demás metodologías es que algunos aspectos que diferencian a ERUP de las demás metodologías y lo que lo hace único es que los casos de uso no son solo una herramienta para especificar requisitos del sistema, sino que también guían un diseño y la implementación y prueba. Los casos de uso constituyen un elemento integrador y una guía de trabajo. Además de utilizar los casos de uso para guiar el proceso, se presta especial atención al establecimiento temprano de una buena arquitectura, que no se vea fuertemente impactada ante cambios posteriores durante la construcción y el mantenimiento. También propone que cada fase se desarrolle en iteraciones. Y obviamente la bibliografía que hemos utilizado, la fundamental es Jacobson, Grady, Rambaud, El proceso unificado de desarrollo de software, de Addison Wesley, publicado en el año 2000. ¿De acuerdo?
Hay adicionalmente un proceso unificado de desarrollo que está integrado en la presentación.